Nuevamente buenos días. Hoy les presentamos a la nueva ponente María Isabel Arias Martínez. Ella estudió como médico cirujano en la Universidad de San Nicolás Hidalgo. También realizó su especialidad en el Centro Médico La Raza y tiene especialidad en alergia e inmunología. La última certificación está certificada actualmente. Ella es pediatra y es alergóloga e inmunóloga clínica, y hoy la vamos a tener con el tema alergia alimentaria. Bienvenida, doctora. Muy bien, pues buenos días. Mi nombre es María Isabel Arias Martínez, soy pediatra alergóloga y hoy vamos a tratar de abarcar un tema que es muy común en nuestro medio y es la alergia alimentaria. Vamos a ver si podemos abarcar los puntos más importantes. Y bueno, los objetivos a abarcar en esta charla: vamos a hablar sobre un poco de definición, de epidemiología, la fisiopatología. Vamos a abordar las herramientas diagnósticas que tenemos en nuestro medio y el tratamiento. Y bueno, vamos a empezar con la definición. La alergia alimentaria se define como una reacción adversa a alimentos en la cual es muy importante recordar que tiene que estar implicado un mecanismo inmunológico, ya sea mediado por IgE, un mecanismo celular o un mecanismo mixto, pero tiene que estar mediado un mecanismo inmunológico. Se sabe que en la población adulta generalmente es una enfermedad sobreestimada. De 10 personas que llegan adultas a un consultorio de alergología creyendo que cuentan con una alergia alimentaria, solamente en una de ellas se va a demostrar esta mediante el reto oral. La clasificación de la alergia alimentaria la vamos a dividir en 3 grandes grupos: aquella que es mediada por IgE, aquella que no es mediada por IgE o cuenta con un mecanismo celular, y una tercera en la que vamos a tener un mecanismo mixto, o sea, tenemos tanto una participación de IgE como una participación celular. Este cuadro me gustó mucho para explicar cuál es la definición y la clasificación. Entonces, es una reacción adversa a alimento que debe ser no tóxica y mediada inmunológicamente. Esta mediada inmunológicamente es finalmente a la que vamos a denominar alergia alimentaria. Esta alergia alimentaria, como ya explicamos, puede ser de 3 tipos: mediada por IgE, no mediada por IgE o finalmente con mecanismo mixto. Si no es mediada inmunológicamente, entonces no la vamos a denominar como alergia, va a ser una intolerancia. Y de esta pues ya pueden ser los diferentes mecanismos. Ahora, tenemos una amplia gama de manifestaciones de alergia alimentaria. Vamos a ir tratando de nombrarlas, clasificando de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico. Aquellas que son mediadas por IgE, vamos a tener en primer lugar la urticaria aguda y el angioedema. Yo creo que es la manifestación clínica que más frecuentemente la asociamos con alergia alimentaria. Sin embargo, aquí nos sirve para explicar un punto: que la mayoría de las urticarias agudas no tienen que ver con alergias alimentarias. Solo el 10% de las urticarias se van a relacionar con alguna reacción adversa a algún alimento. La urticaria de contacto es muy frecuente en nuestros lactantitos. Los lactantes que están empezando a aprender a comer llevan el alimento y se embarran toda su carita, y de repente pues tenemos la aparición de ronchas e hinchazón en la región de la cara. La anafilaxia, que son la reacción sistémica secundaria a la administración, a la ingesta de algún alimento, en la que tenemos manifestaciones, puede haber desde cardiovasculares, digestivas, respiratorias. Hay un tipo de anafilaxia específica que va a ser provocada por ejercicio. Debe tener una relación, una ingesta de alimento con una realización posterior de ejercicio. Los alimentos más frecuentemente implicados en este tipo de anafilaxia es el trigo, los mariscos y el apio. El síndrome de alergia oral, en el que el paciente va a tener manifestaciones exclusivamente delimitadas a la cavidad oral. Pueden tener edema de labios, pueden tener prurito a nivel de paladar, pueden tener edema de lengua. Generalmente este síndrome de alergia oral es causada por alimentos crudos. El paciente puede tolerar muchas veces el alimento cocido, por ejemplo la manzana. Si es una manzana cruda y la muerde, le va a ocasionar los síntomas bucales. Sin embargo, si le ofrecemos esa misma manzana cocida, va a tolerar.
El síndrome de alergia oral muchas veces se relaciona con reactividad cruzada a aeroalérgenos inhalados. Por ejemplo, la alergia al abedul se relaciona con alergia a manzana, durazno, a pera, y la alergia a la ambrosia se relaciona con alergia al melón. Y por último, dentro de las mediadas por IgE tenemos la hipersensibilidad digestiva inmediata. En esta hipersensibilidad digestiva es el paciente que ingiere el alimento inmediatamente a los pocos minutos, empieza con vómito, dolor abdominal, meteorismo. Aquí tenemos un escolar con una manifestación de síndrome de alergia oral, vemos el edema del labio inferior. Ya acabamos con las mediadas por IgE, vamos a irnos con las que tienen un mecanismo mixto, aquellas que tienen tanto por un mecanismo mediado por IgE como celular. Tenemos tres, la más importante, la dermatitis atópica, la más frecuente en nuestro medio, los lactantitos que presentan lesiones cutáneas. Recordemos que no toda la dermatitis atópica tiene relación con alergia alimentaria. La dermatitis atópica, que es de un grado severo, hasta el 35% de los casos se relaciona a alimentos, y en los niños, pues los alimentos más implicados es leche y huevos, soya y trigo. La aparición de las lesiones va a ser diferente de acuerdo a la edad. En el lactante lo vemos predominantemente en cara y cuello, y en el preescolar y escolar y en pliegues, sobre todo popliteos y cubitales. La esofagitis eosinofílica también está mediada por un mecanismo mixto, y la gastroenteritis eosinofílica. Tenemos aquí, vamos a ver de manera rápida qué es lo que sucede en la esofagitis eosinofílica, que ya vimos que tiene un mecanismo mixto. Es un paciente que tiene una predisposición genética, que tenemos un epitelio que está dañado, que está disrumpido, y entonces este epitelio inflamado va a estar secretando de manera continua citocinas proinflamatorias, predominantemente linfopoyetina estromaltímica, interleucina 33, que estimulan a la célula presentadora de antígeno para que se nos desvíe hacia una respuesta TH2. Este linfocito T, que va a ser estirpe TH2, nos va a secretar interleucinas estimuladoras de eosinófilos, predominantemente interleucina 3, 5 y factores de crecimiento. Todos estos factores nos llevan a un aumento en la cuenta de eosinófilos, que se van a tener un rodamiento por medio de integrinas y una quimiotaxis hasta el epitelio esofágico. Aquí en el epitelio esofágico, estos eosinófilos secretan gran cantidad de factor de crecimiento beta, que nos lleva a una fibrosis. Además, aunado a esto, todo este ambiente de interleucinas proinflamatorias con una predisposición TH2 hacen que la célula B comience a secretar IgE y que nos lleve a un problema aún mayor. Y por último, las alergias alimentarias que son no mediadas por IgE o que tienen únicamente un mecanismo celular, son estas cuatro principalmente. El síndrome de enterocolitis provocado por proteínas alimentarias, que en inglés lo vamos a encontrar abreviado como el FEPIES. Este síndrome lo vemos cada vez más frecuentemente a nivel de los lactantes. Son los lactantes muy asociados a la leche, a la proteína de la leche de vaca. Entonces los niños empiezan, ingieren su leche de manera habitual, y a las horas empiezan con un despeñamiento muy importante que los puede llevar incluso a datos de choque. Las proctocolitis alérgica, las mamás nos refieren a este tipo de evacuaciones con abundante moco y huellas de sangre, dermatitis de contacto y síndrome de Heiner. Entonces, aquí quiero poner un punto. Este tipo de alergia alimentaria son no mediadas por IgE. Entonces, las pruebas diagnósticas que nosotros realicemos para búsqueda de IgE específica, por lo tanto, van a tener pruebas negativas. La prevalencia de la enfermedad alérgica en la población adulta a nivel mundial, más o menos tenemos esta distribución. En México la distribución va a ser de 3 a 6% aproximadamente, en Estados Unidos y Canadá del 6 al 10%. Si hablamos de prevalencia en menores de 5 años, en los últimos estudios no tenemos una clara de México, sin embargo, se parece mucho a la presentada en Estados Unidos y Canadá, que es del 6 a 10% de alergia alimentaria en los niños menores de 5 años.
Ahora, ¿por qué es que se desarrolla la alergia alimentaria? Primero tenemos que ver cuáles son los mecanismos de tolerancia, porque la mayoría de nosotros no desarrollamos alergia alimentaria. Normalmente tenemos nuestro epitelio intestinal, nuestras células fenestradas, nuestras células M, este es un epitelio sano. Entonces, lo que sucede con este epitelio sano es que llegan antígenos alimentarios, están aquí junto con la IgA secretora y contra la microbiota normal de nuestro intestino. Entonces, el antígeno llega, se capta por un macrófago, o por una célula dendrítica. Esta célula dendrítica llega al nódulo linfoide y en el nódulo linfoide se presenta una célula virgen en un entorno que están secretando factor de crecimiento transformador beta y ácido retinoico. En este entorno, la célula virgen va a cambiar hacia una célula T reguladora. Esta célula T reguladora va a expresar una integrina, que es la alfa-4 beta-7, que va a hacer algo que se llama gut humming, es decir, que va a hacer que esta célula T reguladora regrese al epitelio intestinal. Aquí en el epitelio intestinal vamos a tener una amplia secreción de interleucina 10 y factor de crecimiento transformador beta, que son interleucinas reguladoras que nos llevan a una tolerancia. Adicionalmente, la célula B a nivel folicular es estimulada para que secrete IgA secretora y vaya a la luz, forme dímeros y nos disminuya todo este desarrollo de la tolerancia. ¿Qué es lo que pasa en la alergia? En la alergia tenemos un individuo predispuesto, un epitelio dañado, una gran cantidad de antígeno, tenemos una alteración en la flora, tenemos una disminución en las fibras digestivas. Entonces el alérgeno, el epitelio en primer lugar está inflamado. Entonces empieza a secretarse una gran cantidad de interleucinas proinflamatorias que desvían hacia un perfil TH2, principalmente interleucina 25, 33 y linfopoyetina estromal tímica. Con estas interleucinas llega el antígeno, estimula nuestra célula dendrítica, pero nos hace este marcador, el OX40 ligando. Entonces, este marcador hace que la célula dendrítica favorezca la diferenciación en la célula T virgen hacia una célula TH2. Esta célula TH2 pues nos va a secretar todas las interleucinas de tipo 2, las citocinas de tipo 2, y nos va a llevar al aumento de eosinófilos, al aumento de basófilos y a que la célula B vire hacia una secreción ahora de IgE. Entonces aquí es donde se nos va a empezar a dar lo que es la alergia alimentaria. ¿Cómo puede entrar el alergeno inflamatorio a nuestro cuerpo? Tenemos tres vías principales: la cutánea, la respiratoria y la digestiva. Entonces, estas vías de entrada dijimos que ya favorecen este tipo de citocinas que nos van a desviar hacia un perfil TH2 y a la célula B hacia la secreción de IgE. En esta diapositiva la quise poner para que veamos la importancia de la exposición al alergeno. ¿Qué difiere si se expone el alergeno por vía intestinal o por vía cutánea o inhalatoria? Por vía intestinal es en el lado A, tenemos que el alimento llega en una alta cantidad, porque normalmente digerimos 1, 2, 3 cacahuates. Tenemos muchas enzimas digestivas que favorecen la degradación de las proteínas y que sean péptidos de menor alergenicidad. Llegan a nuestro epitelio, hay una gran cantidad de butirato en un epitelio intestinal sano, porque tenemos una microbiota sana y tenemos fibra dietética. Entonces, este alérgeno llega, se presenta a la célula dendrítica a nivel intestinal, va al nódulo linfoide y nos favorece que vire las células T virgen hacia células T reguladoras y la célula beta vire a la secreción de IgG e IgA. Cuando nosotros tenemos este mismo alergeno presentado por otra ruta, por ejemplo aquí en la piel, es una piel que debe estar predispuesta. Por ejemplo, un paciente que tenga una dermatitis atópica en el que tenemos un epitelio enfermo, que tenemos un epitelio colonizado por diferentes bacterias, por ejemplo aquí está Staph aureus, que está inflamado y que está secretando continuamente citocinas proinflamatorias.
Entonces, este alergeno, aunque es en menor cantidad, va a entrar de manera intacta y con este medio que está alrededor de esta célula dendrítica va a hacer que entonces presente el antígeno, una célula T virgen, y esta célula T virgen se convierte en una célula TH2. Esta célula TH2 pues va a secretar todas las citocinas proinflamatorias de perfil TH2 y va a estimular la célula B para que se secrete IgE. Entonces, en la alergia alimentaria ahí puede haber una exposición cutánea a alergenos y estas citocinas, interleucina 25, 33 y linfopoyetina estromaltímica, son importantes en el desarrollo. Bueno, entonces las manifestaciones de la alergia alimentaria se van a llevar a cabo principalmente a través de piel, a través de la vía respiratoria, gastrointestinal o circulatoria. Y el mecanismo de entrada del alergeno va a ser por ingestión, por exposición cutánea o por inhalación. Vamos a pasar a la parte de diagnóstico. En el diagnóstico el interrogatorio va a ser fundamental como en la mayoría de las patologías. Va a haber 3 preguntas fundamentales que vamos a hacer al paciente que llega a nuestro consultorio. En primer lugar, ¿qué sucedió? Al paciente le salieron ronchas, empezó a vomitar, tuvo un episodio de desvanecimiento, hipotensión. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué alimento ellos implicaron? Se implicó la leche, se implicó el cacahuate, se implicó la fresa. ¿Qué cantidad de alimento? Nada más tomó un vaso de leche, tomó algo que contenía leche, por ejemplo, un panquecito, un yogurt. Entonces, estas van a ser las preguntas más importantes. Aquí tenemos la historia física, y el examen físico. Entonces, nuevamente, estos son los puntos a preguntar en la historia clínica. El tipo y la cantidad de alimento que se ingirió. Este segundo es muy importante, el tiempo de aparición de los síntomas posterior a la ingestión. No es lo mismo si el paciente nos refiere el inicio inmediato de la sintomatología, o sea, tomé leche y a los 5 minutos, a la hora, a las 2 horas empecé con síntoma, o tomé leche y al otro día empecé con evacuaciones con sangre. Entonces, el tiempo nos va a orientar mucho hacia el tipo de alergia alimentaria al que estamos presentes. Los síntomas y los signos, el tratamiento que recibió el paciente, los cofactores, porque vimos que hay algunas alergias alimentarias que pueden asociarse a cofactores, por ejemplo, la realización de ejercicio, el alcohol, la terapia antiácida, los AINES, las reacciones, cuál fue de esta la más reciente, cuál fue la más severa, y si el paciente tiene historia propia o familiar de algún tipo de atopia. Entonces, todo esto nos va a llevar a nosotros sospechar si se trata de una alergia alimentaria con mecanismo mixto, mediado celularmente o mediado por IgE. Si es mediado celularmente aquí, si sospechamos que sea de un mecanismo mixto celular, va a ser muy importante la biopsia para cuantificar a nivel de lámina la cantidad de eosinófilos, también una muestra de sangre para ver los eosinófilos periféricos y todo esto más. Si nosotros sospechamos que sea mediada también por IgE o que sea un mecanismo mixto, vamos a valorar la realización de pruebas cutáneas o cuantificación de IgE sérica. Y bueno, este cuadrito nos da un resumen de lo que debemos de hacer en el paciente que tengamos sospecha de alergia alimentaria. Primero, determinar si fue una reacción que puso en peligro la vida. Si fue una reacción que puso en peligro la vida, está indicado realizar prueba cutánea o cuantificación de IgE específica. Aquí voy a hacer un paréntesis y comentarles que después de una reacción de anafilaxia, una reacción severa, debemos de esperar por lo menos 4 a 6 semanas para hacer este tipo de pruebas para que tengamos una prueba fiable. Si estas pruebas son positivas, pues vamos a llevar la dieta de eliminación encaminada. Si es negativa, vamos a valorar la realización del reto oral. Y bueno, vamos a hablar de las herramientas diagnósticas que contamos actualmente en nuestro medio. Estas 6 son las más presentes. El reto oral. El reto oral es el gol estándar del diagnóstico. Si nos preguntan cuál es el gol estándar para el diagnóstico de alergia alimentaria, va a ser el reto oral, doble ciego, controlado con placebo. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Sin embargo, es un procedimiento que causa estrés tanto al paciente como al médico
nos lleva mucha cantidad de tiempo, es un procedimiento caro porque generalmente se debe de llevar a cabo en un medio hospitalario y nos pone en riesgo al paciente. La prueba cutánea es un estudio estandarizado, si usamos alergenos estandarizados, es un estudio rápido, barato, sin embargo, solo nos detecta sensibilización. Siempre debe de ir aunado a la clínica para ver cuándo sea realmente una alergia alimentaria clínica significativa. Es lo mismo para la determinación de IgE específica, es un proceso automatizado que tiene un alto rendimiento, sin embargo, solo nos determina sensibilización. El test de activación de basófilo, desafortunadamente aquí en Querétaro no lo tenemos, se necesita sangre fresca, la sangre se debe de extraer y dentro de las primeras 4 horas realizar el estudio. Entonces, si hay laboratorios, pero es en la Ciudad de México donde podemos tener al alcance este estudio, el test de activación de mastocitos, y el BBA. Y bueno, vamos a pasar a la determinación de IgE específica. La determinación de IgE específica para el alergeno podemos determinarla mediante prueba cutánea, podemos tener una determinación sérica o nosotros determinar la IgE específica al componente alergeno. Tenemos varios tipos, estos 3 predominantemente, pero básicamente el mecanismo se basan en lo mismo, que es tener una plantilla con antígenos, con alergenos, se incuba con el suero del paciente y después se agregan anticuerpos que están marcados con una sustancia fluorescente. Este marcaje se cuantifica para dar nosotros la cuantificación de la IgE. La IgE total como tal no está indicada para el diagnóstico de alergia alimentaria. Y bueno, tenemos nosotros niveles que ya se han puesto como corte para determinar la probabilidad de que el paciente sea alérgico a ciertos alimentos. Por ejemplo, en el huevo de gallina en niños y adolescentes se ha determinado un nivel de 7 kilounidades. Este 7 nos va a dar un 98% de valor predictivo positivo. En los niños menores de 2 años vemos que el valor baja hasta 0.35. En leche de vaca igual, en los niños y adolescentes tenemos un valor de 15, en menores de 1 año baja hasta el 5 y estos dos con un valor predictivo positivo de 95%. El diagnóstico molecular o por componentes, aquí nosotros valoramos las moléculas alergénicas individuales de los alimentos. Por ejemplo, en cacahuate, podemos medir IgE específica total al cacahuate o IgE específica a cada uno de los componentes, que los componentes principales del cacahuate alergénico es H1, 2, 3 y 8. Esto nos sirve porque aumenta la sensibilidad. La sensibilidad a H2 es de prácticamente 100% y la especificidad de 70-80. En este cuadrito nos ayuda a ver cuál es la diferencia. Estos son los componentes del cacahuate. Si nosotros determinamos IgE específica ARA 1, 2, 3 o 6, hay una alergia al cacahuate primaria, hay alto riesgo de una reacción severa en el paciente. Si determinamos que ARA 8 es el que está positivo, generalmente estos pacientes tienen solo reacciones locales y la probabilidad de una reacción severa va a ser baja. En la leche de vaca pasa esto. Tenemos estos 4 alérgenos de componentes de leche de vaca, voz de 4, de 5, de 6 y de 8. Si tenemos las primeras 3 positivas, estos pacientes, que va a ser la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina y la albúmina sérica bovina, los pacientes, este tipo de pacientes van a reaccionar a la leche cruda. Sin embargo, van a tener una alta probabilidad de que toleren la leche horneada. Entonces, la dieta nosotros la podemos ampliar muchísimo porque no es lo mismo decirle no debes de tomar leche ni nada que contenga leche a solamente no puedes tomar leche. Sin embargo, si este mismo pacientito tiene positiva voz de 8, este paciente es muy probable que reaccione tanto a la leche cruda como a la leche horneada.
Las pruebas cutáneas se realizan con extractos glicerinados en concentración de 1 a 10 o 1 a 20, o también se pueden realizar con alimento en fresco directamente. Esto sobre todo es útil con frutas y verduras. Utilizamos un testigo positivo, que es la histamina, y un testigo negativo, que es generalmente solución salina. Tienen una alta sensibilidad y una especificidad de 50%, pero esto va a ser variable dependiendo del tipo de extractos que utilicemos, de su concentración, de los dispositivos que usamos. Si usamos dispositivos con lanceta única, el tipo de punta, o si utilizamos dispositivos multitest. La presión que se ejerza al momento de la realización, dónde se realizan en espalda o en brazos, y si el paciente está utilizando algún tipo de medicamentos en ese momento. Aquí vemos un paciente en el que se realizó este tipo de pruebas y vemos unas ronchas muy grandes, que aquellas que son más de 3 milímetros en relación al negativo van a ser las que vamos a considerar positiva. Recordemos que una prueba cutánea positiva siempre se debe de correlacionar con la clínica. También tenemos puntos de corte para las pruebas cutáneas. Por ejemplo, para leche, de 3 años y mayores tenemos un punto de corte de 8 milímetros de Avon, y la probabilidad de reacción es de 100%. En niños más pequeños, este valor disminuye a 6 milímetros, también con una probabilidad de reacción de 100. Así tenemos para cada uno, para huevo, para cacahuate. Las pruebas de provocación, estas pruebas de provocación pueden ser de 3 tipos: las pruebas abiertas, simples ciegas o dobles ciegas controlados con placebo. La abierta va a ser útil en aquel paciente que tiene signos objetivos, es decir, aquel paciente que come o ingiere el alimento y empieza con ronchas, con angioedema, con hipotensión. En este tipo de prueba los sesgos son permitidos. En la prueba de provocación simple ciega tenemos un menor sesgo. El paciente no sabe lo que está comiendo, pero el médico que se lo está administrando sí. En la doble ciego controlada con placebo, volvemos a recordar que es el gold estándar en el diagnóstico de alergia alimentaria, tiene mínimos sesgos y nos es útil cuando el paciente refiere sobre todo síntomas subjetivos. Hay varias consideraciones pre, trans y post provocación que nosotros debemos llevar o tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿es necesario realizarla? Hay que evaluar el riesgo. ¿Qué tan en riesgo vamos a poner a nuestro paciente al momento de realizar un reto? ¿Qué tan relevante es el alimento? ¿Es un alimento en el que va a tener mucho contacto? ¿Es un alimento que probó en un viaje y que nunca más va a volver a tener alcance? Todo eso. Vamos a nosotros preferir o optar por una prueba ciega o por una prueba abierta. ¿Dónde la vamos a realizar? Esto va a depender de la gravedad de las reacciones previas, el riesgo que tengamos de positividad y los trastornos concomitantes. ¿Qué tipo de preparación va a tener el paciente? Sobre todo si tiene una enfermedad atópica basal estable, si no es un paciente que tenga un asma descontrolado, una urticaria descontrolada y que no esté tomando ningún medicamento que nos interfiera. Generalmente para varios alimentos, para los más comunes, ya hay unas pautas de incremento, pautas de dosis, con qué dosis iniciamos, cómo se progresa y cómo se ajusta. Si vamos a dar el alimento crudo o horneado, cuándo vamos a suspender la prueba y qué cuidados vamos a dar post provocación. Esta es otra prueba que también tenemos en el arsenal diagnóstico de la alergia alimentaria, es la prueba de parche. La prueba de parche se realiza con unas cámaras de aluminio de 12 milímetros. A través de esta cámara se coloca el alimento a dilución con un control positivo y un control negativo. Se dejan 48 a 72 horas, generalmente en la espalda del paciente, y después se retiran y se da lectura. Son especialmente útiles para reacciones de tipo tardío, aunque todavía están en mucha discusión en qué tanto valor o qué tanta ayuda diagnóstica nos pueden aportar. Siempre se realizan en combinación con IgE específica y se han utilizado específicamente con más frecuencia en esofagitis eosinofílica, dermatitis atópica y FEPIES. Así es como se ve una vez que retiramos el parche. Tenemos aquí en esta zona donde no hubo ninguna reacción,
Y aquí estas camaritas que sí tuvieron reacción. Esta es la escala de lectura. También podemos hacer una dieta de eliminación diagnóstica. En esta dieta de eliminación diagnóstica nos da indicio de presunción de los alimentos que pueden ser los responsables de la alergia alimentaria. Son las dietas empíricas, que son muy útiles que las usemos para ver si tiene o no relación con la manifestación clínica. Hay que tener cuidado porque el uso prolongado de dietas de eliminación diagnóstica nos puede llevar a carencias nutricionales y pérdida de tolerancia previas. Las dietas de eliminación tenemos estos 3 tipos fundamentalmente. Cuando nosotros eliminamos un alimento específico, está dirigida específicamente hacia el alimento sospechoso y es el tratamiento definitivo, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con dermatitis atópica en el que eliminamos el huevo. La oligoantigénica se da la eliminación de un grupo de alimentos sospechados. En la oligoantigénica eliminamos generalmente los 7 alimentos más frecuentemente implicados en alergia alimentaria, que es huevo, trigo, leche, soya, pescados, mariscos, cacahuate. Y por último, la dieta elemental es cuando hemos pasado todas las 2 previas, el paciente no responde, entonces nos vamos a una fórmula a base de aminoácidos. El diagnóstico diferencial, pues debemos hacer un diferencial con deficiencias enzimáticas, específicamente la deficiencia de lactosa, con trastornos gastrointestinales como el reflujo, sobre todo en esofagitis eosinofílica. La enfermedad por reflujo es un diagnóstico diferencial importante. Infecciones gastrointestinales por virus, bacterias, parásitos y trastornos neurológicos. Vamos por último a dar ya un panorama general del tratamiento. Entonces, el tratamiento en alergia alimentaria va a ser la dieta de eliminación del alimento desencadenante. Es importante que nosotros informemos a padres, cuidadores y parientes cercanos sobre el alimento a eliminar y que sensibilicemos, ¿no? Porque muchas veces pues el cuidador, los familiares como que no creen en realidad que este alimento esté desencadenando y dan de manera continua cantidades pequeñas del alimento que debemos eliminar. Si eliminamos algún alimento es necesario tener en cuenta que siempre debemos de dar la suplementación adecuada en caso de que sea necesario. Y, por ejemplo, en el lactante, que una de las más comunes es la alergia a la proteína de la leche de vaca, tenemos para su uso las fórmulas extensamente hidrolizadas o las elementales a bases de aminoácidos. Es importante recordar que la fórmula de soya en general no está indicada en la alergia a la proteína de la leche de vaca y si no tenemos otra opción, no está indicada en menores de 6 meses. Los probióticos está en discusión su uso, sin embargo, si hay estudios que nos refieren que son útiles en el manejo y en la prevención de la alergia alimentaria, sobre todo si recuerdan, en la fisiopatología vimos que necesitamos un intestino sano con una microbiota sana. Los antihistamínicos para los síntomas abdominales algunas veces no son útiles a nivel intestinal, importantemente el ketotifeno. Hay que ver el manejo de los cofactores como la ingesta de alcohol, el ejercicio de AINES y la inmunoterapia específica. La subcutánea no se realiza en México, tenemos inmunoterapia oral o en parche, pero todavía está en estudio. ¿Qué es lo que sucede con la desensibilización, con la inmunoterapia? Que puede ser por inmunoterapia oral, por medio de un parche. Entonces, lo que sucede en primer lugar es que se incrementa la proporción de células T reguladoras. Las células T reguladoras se incrementan y entonces ya empiezan a ser predominantes en relación a las células TH2. Hay un switching de la célula B y vira de secretar IgE, ahora nos va a secretar IgG. Hay una disminución en la activación de mastocitos y de basófilos y esta IgG que se secretó acá ahora va a competir para ligar el antígeno y disminuir la respuesta. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos con inmunoterapia oral? Los primeros días, pues todavía hay una degranulación de mastocitos, hay una producción importante de IgE,
poca producción de IgG4, pero ya nos empieza a tolerar cantidades pequeñas del alergeno. Después de algunos meses ya nos empieza a aumentar la cantidad de células T reguladoras, tenemos ya citocinas reguladoras, disminuye la degranulación de mastocitos y basófilos y empieza a haber una secreción importante de los anticuerpos bloqueantes IgG4. Ya empieza a haber una mayor tolerancia, una mayor cantidad de alimento, aquí específicamente el cacahuate. Y después de meses o años ya tenemos un perfil más hacia T reguladoras con un aumento en la secreción de IgG4 y una tolerancia mayor al alimento. Aquí tenemos los dos ejemplos de inmunoterapia más estudiada, que es la oral y la epicutánea mediante la aplicación de un parche. En la oral empezamos a dar cantidades progresivamente mayores del alergeno hasta llegar a una dosis de mantenimiento. En la epicutánea o mediante aplicación de parche se incrementa, llegamos más rápido a una dosis de mantenimiento, aunque la dosis es menor en relación a la oral. Cuando tengamos casos de anafilaxia, pues es importante nosotros adiestrar al paciente sobre autoinyectores de adrenalina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alergia alimentaria persistente, que han tenido síntomas moderados o graves o que son grupos de alto riesgo. ¿Qué es lo que podemos hacer para la prevención? Nada más les voy a platicar un estudio muy interesante que se realizó en cacahuate, el estudio LIP. Se reclutaron aquí 640 niños que se dio seguimiento de los 4 a los 11 meses. De manera inicial a estos niños se les hizo prueba cutánea al cacahuate, 530 tenían una prueba cutánea negativa y 98 tenían una prueba cutánea positiva. Estos dos grupos se aleatorizaron hacia un grupo de evitación y un grupo de exposición. En el grupo de exposición se les brindaron snack de cacahuate 3 veces a la semana con un total de 6 gramos a la semana. ¿Qué es lo que pasó en los niños que tenían prueba cutánea inicial negativa? En el grupo de evitación, es decir, aquellos que no les dimos cacahuate, la prevalencia de alergia alimentaria a los 11 meses fue de 13.7%, o sea, tuvieron mayor alergia alimentaria. En el grupo de exposición, en el que sí estuvimos dando cacahuate, exposiciones repetidas a partir de los 4 meses, la incidencia de alergia a cacahuate fue de 1.9. Esto con una P muy significativa menor de 0.001. En el grupo de pacientes que de manera inicial tuvieron una prueba cutánea positiva, en el grupo de evitación tuvimos un 35% de incidencia de alergia al cacahuate y en el grupo de exposición, aquellos en el que les dimos cacahuate, una prevalencia de 10.6. Con una P también significativa. Entonces, este estudio LIPA, ¿qué nos orientó? A que ya no está recomendado la evitación de los alimentos alergénicos en los primeros meses y concluyó que en aquellos pacientes que son de alto riesgo se debe de recomendar la introducción temprana de los alimentos. Recordemos que hay marcha atópica. La marcha atópica es aquella progresión que hay de la enfermedad atópica. Generalmente empieza en los niños con dermatitis atópica, sigue alergia alimentaria, rinitis alérgica y asma. Entonces es importante el momento en que nosotros manejamos esta atopia y el tratamiento que damos. Vamos a ver, vamos a pasar. Y bueno, ¿qué vamos a concluir? Para concluir, este esquemita me gustó mucho. ¿Qué vamos a hacer para prevenir? Vamos a tener una introducción temprana de cacahuate, leche y huevo. Hay otros alergenos que ya están en estudios, pero entonces debemos de cambiar ese esquema que teníamos, que la mamá debe de hacer dieta de evitación durante el embarazo, que debemos de hacer una introducción tardía de los alimentos, se cambia, y entonces ahora se prefiere la introducción temprana. Hay que minimizar, esto es muy importante y hay que puntualizarlo así a los papás, los defectos de la barrera cutánea. Hay que nosotros hacer que el lactante tenga una piel sana. Y en aquellos casos en que sea necesario, pues enriquecer las fórmulas infantiles. El diagnóstico, pues ya vimos que contamos con prueba cutánea, con cuantificación de IgE específica sérica, con el test de activación de basófilo o de mastocitos. Y el tratamiento, pues, la inmunoterapia oral, que todavía pues está ahí empezando con sus pininos, la inmunoterapia epicutánea, la suplementación de probióticos
y la dieta de eliminación, que todavía sigue siendo pues uno de los pilares del tratamiento. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención. Doctora, muchas gracias. Tenemos unas 5 minutos para preguntas. Está perfecto. Y hay algunas en el chat. Ok. Doctora, las pruebas séricas, ¿qué utilidad pueden ser complementarias de acuerdo a la edad? Ok, entonces la prueba sérica se va a ser útil en aquellos niños, en aquellos pacientes, adultos también, en la que nosotros sospechemos una alergia alimentaria mediada por IgE o por un mecanismo mixto, ¿ok? En aquellas que son únicamente mediadas por un mecanismo celular, pues no nos van a ser útiles. La sensibilidad cada vez va aumentando. Inicialmente teníamos la IgE específica solo al alergeno, ahorita ya tenemos a componentes o molecular del alergeno, entonces la especificidad y la sensibilidad aumenta mucho. La edad, tenemos puntos de corte de acuerdo a la edad, como ya también les puse una tablita. No van a ser los mismos valores. Por ejemplo, en huevo, con una prueba de punto 35 la vamos a considerar positiva en un lactante menor de 2 años. Pero no va a ser lo mismo un niño de 2 o 3 años donde necesitamos un valor de IgE específica más alto, ¿ok? Entonces, sí nos es útil en estos casos específicos. La IgE específica se puede cuantificar sérica o cutánea o con diagnóstico molecular. Ok, gracias. ¿Y existe realmente alergia al seno materno? Es que no es como tal al seno materno, no es alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Recomendarían las pruebas genéticas para diagnóstico de alergia? Prueba genética como tal, no. En aquel niño que tenemos una predisposición, sí podemos hacer intervenciones tempranas, como por ejemplo en aquellos niños que sean, en el último estudio que vimos, en el estudio LIP, que sean niños de alto riesgo para alergia al cacahuate, podemos hacer intervenciones tempranas para disminuir la incidencia de alergia al cacahuate. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctora, a nombre de la sociedad le damos muchísimas gracias por estar aquí.